El Señor le bendiga ricamente, hermanos míos. Qué bueno poder estar en la casa de Dios. Y qué bueno poder ver a todos ustedes acá como familia. Yo les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y también quisiera que buscaran conmigo, después que tengan el Evangelio de Lucas, les invito a buscar también, dejando marcado el Evangelio de Lucas 24, en Mateo 13. Mateo 13. Lucas 24 y Mateo 13. En Mateo 13, el versículo 33, dice de esta manera: otra parábola les dijo Jesús, por supuesto, les dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El Señor Jesús es un perfecto maestro, un excelente maestro, el extraordinario, el maravilloso, el asombroso maestro. De hecho, cuando Jesús hace el primer sermón más reconocido y recogido en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 al 7, cuando va a terminar ese sermón, dice que la gente estaba asombrada de su enseñanza. Estaban boquiabiertos, estaban así cautivados por su enseñanza. Lo que le cautivaba de Jesús es que enseñaba como quien tiene autoridad, en contraste con los escribas y los fariseos. Pero esa autoridad, aquellas personas que la escuchaban no podían ni imaginar de dónde venía. De hecho, cuando él llega a Nazaret, comenzando su ministerio en Nazaret, que era su tierra, dice Marcos, y Jesús fue a su tierra, a Nazaret, la gente decía después de escucharlos, pero no es este el hijo de María, el hijo de José, el vecino de nosotros, con el que jugábamos nosotros la pelota ahí en el barrio, el que íbamos a jugar fútbol ahí en el field de la escuela. No nos creció la barba junto aquí en Nazaret. ¿De dónde tiene él esta sabiduría? Y esta interrogante de quién es Jesús y de dónde venía su sabiduría y cómo cautivaba a las multitudes, estuvo en presencia de toda su audiencia, aún hasta el final. Cuando nosotros llegamos al final de los evangelios, en Lucas capítulo 22, nosotros llegamos allí y encontramos a Jesús haciendo declaraciones asombrosas, radicales también. Y los maestros y los fariseos allí decían: pero ¿quién te ha dado esta autoridad? Y él se rehusó de responder y dijo: yo también tengo una pregunta para usted. Y ustedes saben cuál fue la pregunta que le dijo. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Pero allí vemos aún al final del ministerio de Jesús que él seguía cautivando con su enseñanza, con su autoridad, con la manera en que predicaba el Evangelio de Dios, porque era un ministerio que venía de Dios, no de la escuela mosaica, no de la escuela de los escribas, no de la institución establecida en la cultura, sino que venía de Dios, por unción de Dios, por llamamiento de Dios, por quien él era en Dios. Y aquí vemos, en medio de otro ciclo de enseñanza de Jesús, ahora de parábolas acerca del reino, que él hace una declaración asombrosa que aún hasta los días de hoy hay diferentes criterios de cómo interpretarla. En Mateo capítulo 13, versículo 33, Jesús dice: el reino de los cielos. Esa es la temática, ese es el asunto, ese es el centro de atención de la predicación de las parábolas de Jesús. Dice: el reino de los cielos es semejante a una mujer.
Y algo curioso de esta parábola, como en otra, como de la moneda perdida, es que Jesús va a tomar como protagonista de la parábola a una mujer, que la mujer era un sector discriminado entre la cultura israelita. Ahora, la protagonista de esta enseñanza va a ser una mujer. La que nos va a enseñar algo es una mujer que en medio de la sinagoga, en medio de la multitud de los hombres que eran más inteligentes, según la cultura judía en ese entonces, que la mujer, es la mujer la que va a ser modelo de enseñanza. ¿Qué manera tan creativa tiene Jesús para enseñar a nosotros? Dice, y una mujer tomó 3 medidas de harina. Es decir, tomó una porción de levadura y puso en 3 medidas de harina la levadura. Ahora, ¿cuál es el efecto principal de la levadura? ¿Cuál es? Fermentar la masa. Fermentar, hacer crecer, para finalmente poder comer un rico pan hecho al horno. Lo hace comible. Lo hace comible también, muy bien, por la textura, por cómo lo fermentan. Ahora bien, la levadura, siendo pequeña, es capaz de influir, de afectar una masa hasta hacerla crecer y hacerla apetecible ante los ojos de cualquier persona. Ahora, hay quienes interpretan usando pasajes como los de Corintios, donde dice que debemos desechar la vieja levadura porque Cristo, en Cristo es nuestra Pascua y nosotros somos una nueva creación en Él y demás. Queremos desechar la vieja levadura, tomando como figuras el relato del Antiguo Testamento también, que nos dice que como el pueblo de Israel celebraba la Pascua, que hacía una revisión exhaustiva en toda la casa y no podía quedar ni un poquito de levadura dentro de la casa, que tenía que echarla afuera. Tomando esa imagen del Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento dice, desechen el pecado como una vieja levadura. Y tomando este contexto, algunos llegan a Mateo capítulo 13, verso 33, y dicen que la levadura es la falsa doctrina que puede afectar a la iglesia como reino de Dios. Esa es una interpretación que es conocida, que usted puede buscar consultar algunos libros y la puede hallar. Ahora bien, me parece a mí, es mi opinión, y le pregunto a los pastores también que nos acompañan, pero mi opinión es que allí la temática es el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos es lo que se está comparando con el efecto de la levadura, el efecto de la levadura en este pasaje no es negativo, sino todo lo contrario, es un efecto positivo. Y el reino de los cielos hace un efecto positivo dentro de la masa de la humanidad, comenzando de una manera pequeña, pero afectándolo, transformándolo, renovando, reformando, recreando todas las cosas para la gloria de Dios. Y el reino de los cielos tiene un pequeño, sencillo y humilde comienzo con un niño indefenso en un pesebre, pero afecta la humanidad de todos los tiempos, por toda la eternidad. Y así es el reino de los cielos. Amados hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos estamos reconciliando con el Rey de ese reino. Él perdona nuestros pecados y llegamos a ser parte de la comunidad del reino de Dios. Pero debemos entender que al ser parte ahora del reino de Dios, estamos siendo parte de una comunidad que está siendo llamada por el Rey, está siendo convocada por el Rey para afectar todas las naciones con el poder del reino. Nosotros somos parte de un movimiento. Nosotros tenemos una causa bien definida. Cuando nosotros
venimos a ser parte de una iglesia local, nosotros no simplemente estamos bautizándonos como individuos, sino que nos bautizamos como personas individuales, pero nos estamos injertando en el cuerpo y en la comunidad del reino. Y Dios tiene un propósito contigo como individuo, pero también tiene un propósito contigo como comunidad del reino de Dios. Y tú no eres parte de la iglesia solamente como un individuo que tú necesitas resolver problemas, que tú vienes a la iglesia y al culto de oración con tus preocupaciones, enfermedades, dolencias, para ser pastoreado, para ser cuidado. No se trata de eso solamente la vida cristiana, porque hay un propósito que te trasciende, que te sobrepasa. Tú eres parte de algo más grande que tú. Tú eres parte de un proyecto que Dios pensó desde ante la fundación del mundo, que tú no habías nacido, tú no habías sido engendrado, y ya Dios había pensado en ti y te había puesto un nombre. Y un día en que tú vendrías al mundo, en el momento perfecto de Dios, en el tiempo establecido por Dios, para que, conociéndolo a Él, seas parte de su proyecto de redención para todas las naciones. Amén. Amados hermanos, tu vida es muy trascendental. Tu vida hay que verla desde una perspectiva, desde la eternidad, y no desde un punto puntual en un momento histórico, sino más allá desde la eternidad y cómo Dios ha planificado todo para traerte a su reino, reconciliarte con Él y equiparte como comunidad de este reino con un proyecto que Él tiene en mente para bendecir a las naciones. Por eso, nosotros como iglesia americana y panamericana debemos crecer en el pensamiento de que el evangelio que hemos abrazado es un movimiento, es una causa, y en eso nos va la vida. En eso debemos poner el corazón, en eso debemos poner nuestra vida entera, porque somos una comunidad con una misión. La misión de llevar el evangelio a fin de que todas las personas en toda la cultura se reconcilien bajo el gobierno del Rey. Amén. Amén. Pero para hacerlo esto posible, amado hermano, debemos conocer, comprender, profundizar, crecer en al menos 3 cosas. Primero, debemos crecer en la comprensión del evangelio. Siempre debemos crecer en la comprensión del evangelio. Lo segundo que debemos comprender cada vez más es nuestra identidad como cristianos, como testigos de ese evangelio. Y en algo que debemos seguir creciendo continuamente es en el poder del Espíritu para ser testigos eficaces de ese evangelio. Amén. Comprender el evangelio, comprender nuestra identidad como testigos de ese evangelio y crecer en el. Vamos directo al versículo 46. Jesús, una vez más enseñando a sus discípulos y ahora resucitado, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde amén, desde lo alto. Esta es parte de la gran comisión de Jesús
para sus discípulos, pero desde la perspectiva de Lucas. Esta es la gran comisión que nosotros repetimos siempre de Mateo capítulo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre y enseñándoles todas las cosas. Esa gran comisión de Mateo, vista desde el punto de vista de Lucas, es aquí donde está. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados hermanos, siempre debemos crecer en el conocimiento del Evangelio. El Evangelio no es simplemente el ABC de la vida cristiana, porque dice Colosenses capítulo 3, de la manera que recibiste a Cristo, andad en Él. Es decir, que el Evangelio que te lleva a Cristo como Salvador y el Señor, el Mesías de tu vida, no solamente te lleva a Él para perdón de pecado, sino que refrescando el conocimiento de ese Evangelio, deberías estar motivado a vivir cada día para la gloria de Dios. Ahora bien, las verdades principales del Evangelio podemos mencionarlas de muchas maneras, pero de manera sencilla podemos decir que Dios es el Rey y que el hombre ha decidido estar en contra del Rey, quebrantando su ley. A eso nosotros le llamamos pecado. Ahora bien, Dios, ¿cómo responde a la rebelión del hombre? Dios ama al hombre profundamente, pero al mismo tiempo Dios es rey y es juez, y no puede tratar como inocente a aquel que es culpable. Entonces, ¿qué hace un Dios que ama al hombre y no quiere juzgarlo, pero que es justo y que necesita actuar correspondiendo a la transgresión, al pecado cometido? ¿Qué es lo que hace un Dios santo en este dilema, en esta encrucijada que se le presenta con el hombre? Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, el santo, el perfecto. Él vivió bajo el gobierno de Dios. Ni aún sus enemigos pudieron encontrar una tacha en él. Aún así fue llevado a la cruz y murió en la cruz siendo aún inocente, pero ese era el plan de Dios, porque Él era el sacrificio santo a favor de nosotros, y Él tomó la condena que nosotros merecíamos como pecadores, para que nosotros, si creyésemos en Él, recibiéramos la justicia que Él tenía. Pero no quedó allí, sino que Él resucitó el tercer día. Y cuando Cristo resucitó el tercer día, nos dio testimonio, nos dio argumentos para creer en la veracidad de su sacrificio. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué garantía tendríamos nosotros que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre? Entonces, Él resucitó con poder y ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que viene a Él arrepentido de sus pecados y tiene fe en este mensaje. Amén. En resumen, pudiéramos decir que allí está el Evangelio. Ahora bien, si nosotros cada día refrescamos que estamos perdidos en nuestros pecados, ¿cuán agradecidos vivimos para Dios? Si nosotros recordamos que Jesucristo, siendo inocente, cargó mi condenación, ¿cuánto nos motivaría para la santidad? Si nosotros comprendiéramos de nueva manera cada semana que aun cuando todo estaba perdido y Cristo estaba sepultado, Él resucitó con poder, estuviéramos alentados para creer que todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos bien cerquita el mensaje del Evangelio
y lo meditamos y lo saboreamos y crecemos y profundizamos en la comprensión de ese evangelio, siempre tendremos una vida ungida, renovada, refrescante, porque el evangelio no solamente te salva, sino que te preserva en la salvación. Te tiene avivado, motivado, apasionado el simplemente escuchar el evangelio. Entonces, nosotros no vamos a asumir el evangelio, o no vamos a asumir la vida cristiana como una causa, como un movimiento, si nosotros nos olvidamos de ese mensaje. Porque ¿dónde encontraremos las motivaciones? ¿Dónde encontraremos el enfoque verdadero? Todo se pierde. Todo se pierde cuando no estamos centrados en el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ese evangelio nos hace a nosotros testigos. Y esa es nuestra identidad. Lo segundo que es imprescindible para participar en este movimiento: comprender nuestra identidad como testigo. 3 cosas de un testigo. Primero, el testigo es aquel que tiene una experiencia de primera mano con el hecho, con el evento. Nosotros no podemos ser testigos de Jesucristo si no tenemos una experiencia con Jesucristo. Nosotros no podemos decir, no, porque mi pastor me dice que a él le dijeron que... No. Como en el libro de los Hechos, algunos empezaron así, no, yo te reprendo por Jesús, el que predica a Pablo. Y aquellos endemoniados le fueron arriba, aquellos creyentes inmaduros, porque sí, a Pablo lo conocemos, y Jesucristo sabemos quién es, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para estar reprendiéndolo? Y le fueron arriba, y esos creyentes salieron huyendo, avergonzados por unos demonios. Porque para ser testigo eficaz, tú tienes que tener una experiencia de primera mano. Usted se imagina que usted recibe una llamada de la corte y dice, ¿sabe qué? Estamos convocando a algunos ciudadanos para que participen en un juicio muy importante. ¿Usted estaría dispuesto a participar? Sí, yo estaría dispuesto. Venga acá, usted estuvo en el accidente que ocurrió en la de Yum y la 7 de Noruega cuando... No, pero mi papá me contó. No. Un amigo mío me dijo que... Y él sí nunca miente, pero yo puedo estar y repetir lo que él me dijo. ¿Usted cree que él va a ser llamado a la corte? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no fue testigo, estuvo presente. No estuvo presente en el escenario, no es testigo de primera mano. No puede repetir lo que otro le dijo. No vivió. Hay que ir a la primera fuente. Testigo ocular. Testigo ocular, que estuvo ahí viéndolo con sus propios ojos. Que participó del evento allí, cerca. Que pudo presenciarlo. Para ser un testigo eficaz, tú tienes que tener esa misma experiencia día tras día con Jesucristo. Amén. Tú tienes que sentir el frescor de su aliento cada mañana que llega hasta ti, renovando tu vida, refrescándola, enseñándote cada mañana, cada día, para tú poder salir y luego decir, ¿sabes qué? Lo que te digo es así de cierto, porque hoy yo tuve un encuentro con Jesucristo. Amén. Y ese Cristo del cual te estoy hablando, hoy mismo yo tuve un encuentro con Él. Y yo experimento cada mañana que Él escucha mi voz, que Él habla a mi corazón, que puedo venir a Él con mis penas, puedo venir con mis tentaciones, puedo venir con mis luchas, puedo venir con mi opresión. Y cuando yo me encuentro con ese Cristo de gloria, todo cambia en ese encuentro. Es ahí el testigo. Lo segundo que después tiene que ser un testigo es que un testigo tiene que apegarse a la verdad. Él no puede empezar a improvisar su testimonio para que sea más atractivo. Él no puede llegar al juicio y decir, ¿saben qué? Yo estaba ahí, muchacho, me pasó así. Yo sentí
y yo sabía que iba a venir algo porque yo tenía un presentimiento. No puede estar improvisando y haciendo dramático para hacer más atractivo su testimonio. Lo único que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Apegarse fielmente a la verdad. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, tenemos ese llamamiento. Conocer la verdad y apegarnos a esa verdad y repetir esa verdad. No pensar que por ser más atractivo, por ser más creativo, por añadir adornos, va a ser más eficaz. Un pastor me dijo un día, la verdad es león. Suéltala, que se defiende sola. Suéltala, que se defiende sola. Tú no tienes que estar ingeniándotelo humanamente para... No. Habla la verdad. Y ella es suficiente para transformar la vida. Y lo tercero es que, siendo fiel a la verdad, el testigo debe estar dispuesto a pagar cualquier precio. Por eso, en la raíz de la palabra testigo, se encuentra ahí el secreto. Mártir. Ahí se deriva la misma palabra, mártir, que testigo. Es aquel que ha creído, que ha asumido una causa, una verdad y está dispuesto a morir por ella. Amados hermanos, cuando conocemos así el Evangelio y cuando conocemos así el rol al cual Dios nos ha llamado, óigame, cosas grandes suceden. ¿No creen? Y lo último es el poder para ser testigo. Jesús dice, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido del Espíritu Santo. Va a venir desde lo alto el poder y los va a revestir, los va a cubrir, los va a llenar, van a rebosar del poder para hacer la misión. Mis amados, ya Jesús había muerto por sus pecados. Ya ellos estaban limpios, dice Jesús, por la palabra que Él les había enseñado. Ya sus pecados habían sido perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya sus maestros habían resucitado. Ya tenían todas las enseñanzas de Jesús que iban a recibir. Sin embargo, Jesús le dice, todavía no están listos. Sin una experiencia con el Espíritu Santo, no estaremos nunca listos. Puedes conocer todo el Evangelio, recitarlo, puedes haber pasado el seminario, puedes ya ser cristiano genuino y tener una experiencia de salvación y hasta tener un servicio dentro de la iglesia, pero si no tienes una experiencia de llenura del Espíritu Santo, no serás efectivo en la misión del Evangelio. Tú necesitas unción, tú necesitas poder. Yo necesito vaciarme para ser lleno de Dios. Amados hermanos, cualquier estudio nos puede ayudar, cualquier libro nos puede ayudar, pero todo, absolutamente todo es secundario cuando se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el requisito imprescindible para la misión. Tuvimos una experiencia en nuestra iglesia. Poco después de graduarme del seminario, yo fui a servir como ministro de jóvenes a la primera iglesia bautista de Cayo Arién, de la gran ciudad de Cayo Arién, en el centro de la isla. Eso lo conoce el mundo entero. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Yo sabía que todos ustedes conocen a Cayo Arién y han leído de ella. No me digan que no, hermana. La gran ciudad de Cayo Arién, usted no ha escuchado de la Villa Blanca. Óigame, amados hermanos, invitaron a un pastor que yo creo que bajó, bueno, de hecho fue así, bajó en Mula, es decir, no sé si conoce, si hay alguien aquí que no sabe, Mula conoce, lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Sí. No era Mula, pero bueno, ya está en la familia. Bajó ahí. Y cuando bajó de ese tuvo que coger un tractor, cuando mejoró el camino,
es decir, una troca, cuando mejoró el camino. Cuando mejoró el camino, después pudo coger un bus para llegar a Cayorí. Entonces, cuando ese hermano, que había estudiado, creo yo, si hasta 6º grado o 9º grado, no recuerdo bien, llegó a la iglesia, a campaña de evangelismo. Amado, nadie quería que terminara su mensaje. Nadie quería, cuando terminaba su mensaje, los hermanos le hacían fila para consultarlo. Y todo el mundo quería invitarlo a comer para que hablara del evangelio a la familia. Y aquello fue un movimiento del fin de semana preciosísimo. Yo junto con otros amigos míos graduados del seminario, yo lo invité a mi casa y lo invité a otro amigo mío a compartir en casa porque queríamos aprender de este siervo de Dios, de 6º grado. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado al ministerio y lo había capacitado con unción del ministerio. Y la sabiduría del reino de Dios no se aprende en la escuela, sino que se aprende de Dios. A solas con Dios, buscando a Dios. Y Dios da luz, da sabiduría. Y tú abres la Biblia y la Biblia es rica en el conocimiento. Pero la cátedra envanece. Pero el amor edifica. Y cuando hay un pastor, hay un hermano sencillo que ama a Dios y ama a su gente, dice, yo tengo que buscar a Dios porque yo tengo que darle palabra de Dios. Y entonces en esa búsqueda espiritual viene el bautismo, viene la llenura, viene ese rebosamiento del Espíritu para hacer la obra. Amado hermano, y Dios hace maravilla. Y todos tienen que sentarse a escuchar cuando Dios habla. Y olvídese de grado, y olvídese de seminario. Cuando Dios está con un hombre, hay que aprender. Amados hermanos, todos nosotros podemos crecer en ese conocimiento. Todos nosotros podemos tener más del Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es abrir el apetito por más de Dios. Y el que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y el que toca, se le abre. Y siempre hay más en la plenitud de Dios para aquel que le busca. Siempre hay más. Su fuente nunca se seca. Su plenitud nunca se agota. Lo único que se apaga un poco a veces es nuestro apetito por más, nuestra sed por más. Pero sí hay más. Sí hay más para aquel que busca del Señor. Para ser revestido con el poder para la misión. Amada iglesia, amado hermano, amados jóvenes, si nosotros hacemos estas cosas, si nos enfocamos en el Evangelio, si comprendemos que somos testigos de ese Evangelio y buscamos el poder para ser testigos eficaces, amado hermano, y sí me puede temblar, porque no estamos viniendo a la iglesia no solamente enfocados en mis problemas puntuales, en familiares, sino que yo soy parte de un movimiento, yo soy parte de una causa. Yo soy parte de esa pequeña levadura que Dios está llamando en este año, en este tiempo, para América, para leudar toda la masa, y las escuelas pueden ser afectadas, el ejército puede ser afectado, las leyes, la constitución puede ser afectado a favor del reino de Dios, porque hay poder en Dios. Y Él lo da al que buscar su rostro perpetuamente, continuamente, porque de Él es el poder y suya es toda la gloria. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos por más. Amén. Vamos por más. Porque lo mejor de Dios, lo mejor de Dios, este mundo aún no lo ha visto. Lo mejor está por venir. Y no sé tú, pero yo quiero ser parte de eso. No quiero que me lo cuenten. Yo no quiero leerlo. No sabes lo que está pasando. No, yo no quiero leerlo. Yo quiero ser parte de eso. Yo estoy arreglando mi vida porque yo quiero ser parte de eso. Así que, amados hermanos, lo que estamos haciendo este fin de semana es algo lindo del Señor. Y no se pierda la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo. Crezca en el conocimiento del Evangelio. Redefínase como testigo y busque el poder para ser eficaz. El Señor le bendiga ricamente.